Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de neoplasias. Bienvenido, bienvenida a Pato para Todos. Bienvenidos todos, todas a mi canal. Yo soy Juan, docente de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy continuamos con esta serie de videos de generalidades de neoplasias. Vamos a ver metástasis. Es un tema importante que tenés que saber y tener muy en claro algunos conceptos. ¿Qué tenés que saber? La definición, las vías por las cuales disemina una neoplasia y cómo es la cascada metastásica. ¿Bien? Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. En el día de hoy vamos a necesitar de nuestro gran sabio y esclarecedor Juan, ¿sí? Que va a estar en el otro estudio esperándonos con unas imágenes para explicar bien la cascada metastásica para que puedas entenderla, ¿sí? Bien. ¿De qué hablamos cuando decimos metástasis? La metástasis es una propagación del tumor, ¿sí? Ya sé que en la primera clase de neoplasia habíamos visto las diferencias entre neoplasia, tumor, cáncer, bueno. A lo largo de los videos habrás notado que muchas veces nombramos de forma indistinta. Bien, incluso en el libro figura la palabra tumor y muchas veces está este concepto, estas palabras de propagación tumoral, lisis tumoral, ¿sí? De todas formas es importante que vos tengas en claro lo que es una neoplasia, un cáncer y un tumor y las diferencias, ¿sí? Acordate que el tumor es todo proceso que hace protusión, ¿bien? Dentro de eso están las neoplasias. Bien, pero nosotros indistintamente, ¿sí? Pues muchas veces quizás ya está como incorporado, por así decirlo, o incluso el libro mismo lo dice, vamos a utilizar la palabra tumor. ¿Bien? Entonces, lo que vos vas a tener cuando hablamos de una metástasis es una propagación tumoral en un sitio distal, ¿sí? En un sitio distante al tumor primario. ¿Bien? ¿Te acordás cuando en su momento vimos embolia y estuvimos hablando del tromboembolismo pulmonar? Que teníamos, por ejemplo, una trombosis venosa profunda en la pierna y ahí se desprendía un fragmento, hacía un émbolo y se impactaba en pulmón. ¿Bien? Bueno, algo similar sería esto. Entonces, vos hacés de cuenta que tenés intenta hacer un hueso, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, tenés un osteosarcoma, ¿sí? Y te hace una metástasis y se va al pulmón. Entonces vas a tener estas mismas células en el pulmón. El tumor primario sería el osteosarcoma, ¿bien? Y esta sería la metástasis. Entonces, siempre va a ser esta propagación de estas células neoplásicas en un lugar alejado del tumor primario. Bien, primera cosa que tienen que saber que es una metástasis, es eso. Después, metástasis es sinónimo de malignidad. Cada vez que vos escuches metástasis, ya te tenés que meter y pensar en una neoplasia maligna. Por definición, una neoplasia benigna no hace metástasis, no metastatiza. ¿Bien? Ahora, hay una variante del leiomioma, ¿sí? Que justamente es leiomioma benigno. El leiomioma, igual esto es muy en patología especial, ¿sí? No sería neoplasia general, pero el leiomioma es una neoplasia que se origina en músculo liso. Sería en la nomenclatura que te dije en uno de los primeros videos, sería una neoplasia benigna de origen mesenquimático, se va a originar en músculo liso. Ese es el leiomioma. La versión maligna sería el leiomiosarcoma. ¿Bien? Bueno, este leiomioma, que es una neoplasia benigna, con lo cual en teoría no tiene que hacer metástasis,
hay una variante que es el leiomioma benigno metastatizante. Leiomioma benigno metastatizante. Y este no se sabe muy bien por qué, pero puede diseminar vía hematógena, ¿sí? Y te hace una metástasis, generalmente en pulmón. Entonces, ¿por qué te digo esto? Vas a leer en el libro que las neoplasias benignas no hacen metástasis, que cada que vos ves metástasis tenés que pensar en algo maligno. Bien, y eso está bien y lo tenés que tener claro eso. Pero también te digo esto, porque en otra parte del libro dice que está esta variante que es benigno y hace metástasis. ¿Está claro? Bien. Después, ¿qué más tenés que saber? Todas las neoplasias malignas pueden hacer metástasis. Lo que no significa que todas las neoplasias malignas hagan metástasis. ¿Se entiende? De hecho, por ejemplo, están los gliomas, ya vas a ver, después en patología especial, vamos a hacer un video en su momento también. Están los gliomas en el sistema nervioso central o los carcinomas vasocelulares en piel, que esas neoplasias van a tener un comportamiento local muy agresivo, ¿sí? Son neoplasias muy agresivas, invaden localmente de forma bastante jodida. Pero es muy raro que hagan metástasis. Es muy raro. O sea, tienen mucha invasión local, pero es raro que hagan metástasis. ¿Sí? Entonces, no siempre las neoplasias malignas hacen metástasis. ¿Claro? Lo otro que tenés que saber es que, ya lo vas a ver cuando después Juan explique la cajada metastásica. Y vas a entender quizás por qué. Que en un paciente que tiene cáncer, vas a tener células neoplásicas en circulación dando vueltas. ¿Sí? Ahora, eso no significa que tenga metástasis. Para que ocurra una metástasis tiene que tener éxito una serie de procesos. Muchos procesos. ¿Bien? Entonces, una vez que esos procesos tuvieron éxito, recién ahí se puede hacer esa metástasis. Esa es la explicación por la cual vos tenés en circulación, en un paciente, vos tenés un paciente con cáncer que en circulación tiene muchas células neoplásicas. Pero vos le haces un chequeo general y no encontrás ninguna metástasis. ¿Está claro? Bien. Esto es algo parecido a lo de tuberculosis biliar, ¿sí? Y la bacteriemia, es decir, vos podés tener bacilos dando vueltas en sangre, pero puede ser que no tengas tuberculosis biliar. Recordá que la tuberculosis biliar es un patrón morfológico. ¿Sí? Tuberculosis biliar, semilla de mijo, patrón morfológico, 1, 2 milímetros, redondeada o ovalada, ¿sí? Es un patrón morfológico. ¿Estamos? Ahora, vos podés tener al bacilo dando vueltas en sangre y te hace una sepsis. ¿Bien? O también, lógicamente, te va a hacer esta tuberculosis biliar. Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Vas a tener células neoplásicas en sangre dando vueltas y no necesariamente vas a tener metástasis. ¿Claro? Bien. ¿Qué más? En general, aquellas células neoplásicas, ¿sí? Que tienen falta de diferenciación, ¿sí? Que lo ponga acá. Es decir, diferenciación. Falta de diferenciación, es decir, anaplasia. ¿Verdad? Anaplasia es falta de diferenciación. Entonces, aquellas neoplasias que tengan falta de diferenciación, aquellas que tengan un gran tamaño, aquellos que tengan una alta replicación, ¿sí?
Y los que hagan una gran invasión local, en teoría, estas neoplasias tienen mayor probabilidad de hacer metástasis. ¿Bien? La neoplasia tiene estas características, tiene mayor probabilidad de hacer metástasis. Ahora, esto no siempre es así. Vas a tener neoplasias que no son muy grandes o incluso que están bien diferenciadas y hacen metástasis igual. ¿Está claro? Pero en líneas generales es esto. Bien. Ahora veamos las 3 vías de diseminación. Una es por siembra directa. Siembra directa en cavidades. ¿Sí? Vías de diseminación. Tiki, tiki, tiki. Bien. Una es siembra directa en cavidades. ¿Esto qué es? ¿Sí? Cuando decimos cavidades, ¿sí? Puede directamente esa neoplasia, en vez de ir por sangre o por linfático, que ahora vamos a ver, ¿sí? Cae directamente en una cavidad. ¿Sí? Contigua, obviamente. En general. Entonces, vos tenés, ¿en qué cavidades? Cavidad peritoneal, en cavidad pleural, en cavidad pericárdica, en el espacio articular, subaracnoideo, ¿sí? Son cavidades que ya están formadas y ahí va a haber una siembra de estas células neoplásicas. Lo más frecuente es la peritoneal, la siembra a nivel peritoneal. Es frecuente que el carcinoma de ovario haga, ¿sí?, esta diseminación. ¿Sí? Esta diseminación peritoneal, esta siembra en cavidad peritoneal, generalmente la vas a ver en neoplasias abdominales o pélvicas. ¿Bien? Algunas neoplasias. Por eso vas a ver que esta siembra peritoneal la puedes ver en este cáncer, en este carcinoma de ovario que te acabo de decir, pero también en el cáncer de estómago, en páncreas también, ¿sí? En colon. Entonces, esas neoplasias pueden hacer una siembra directa en cavidad peritoneal. ¿Sí? Y esto se llama carcinomatosis peritoneal. Carcinomatosis peritoneal. Esto tiene muy mal pronóstico. ¿Sí? De hecho, esto prácticamente ya te la convierte en un estadio 4. ¿Bien? A estas neoplasias. Pero esta carcinomatosis peritoneal no es una neoplasia per se, sería como la consecuencia de otras neoplasias. ¿Sí? Si vos tenés un cáncer en el estómago y te hace una siembra en cavidad peritoneal, te hace esta carcinomatosis peritoneal, ¿se entiende? Bien. Bueno, esa es la siembra directa en cavidades. Después también otra vía de diseminación es la hematógena. Hematógena. Esta sería la forma correcta de decirlo, pero ¿sí? Yo te voy a poner sangre, ya vas a ver por qué. Esta vía de diseminación hematógena es la que en general van a utilizar los sarcomas. Sarcomas, ubicate, neoplasia maligna de origen mesenquimático. ¿Sí? Esas neoplasias en general van a diseminar por sangre. Ahora, los carcinomas también pueden diseminar por sangre. ¿Bien? Y acordate en cuanto a esta diseminación hematógena que
es más fácil para las células neoplásicas atravesar las venas que atravesar las arterias, por la importante pared vascular que tiene una arteria, ¿sí? Y es por eso que quizás vos vas a ver más frecuente metástasis en lo que es hígado y pulmón, ¿sí? Hígado va a recibir todo el drenaje portal y pulmón va a recibir todo el drenaje de las cavas, ¿sí? Entonces quizás es más frecuente encontrar metástasis en esos órganos. De hecho, en macroscopía vimos metástasis en estos dos órganos, ¿sí? También está el video. Te dejo una regla, y ahora te explico por qué lo de sangre, que es SASA. ¿Sí? Sarcoma, sangre. Los sarcomas diseminan por sangre. Pero recordá, esto no quiere decir que los carcinomas no diseminen por sangre. ¿Sí? Pero bueno, en general se dice que los sarcomas diseminan por sangre. SASA. Por eso te había puesto sangre. ¿Bien? Y la otra vía es la vía linfática. Y por la vía linfática en general van los carcinomas. ¿Bien? Ahora, no quiere decir que solo los carcinomas. Los sarcomas también podrían diseminar por esta vía linfática. E incluso vimos carcinoma de ovario que utiliza esta vía peritoneal. Pero en líneas generales, ¿sí? Vos tenés que comprender los conceptos generales de neoplasia. Entonces, por sangre los sarcomas, por linfático los carcinomas. Nos ubicamos, neoplasia maligna de origen epitelial. Y acá adentro tenemos los adenocarcinomas y los carcinomas epidermoides, ¿sí? O de células escamosas o escamosas. Un concepto importante, está bueno que tengas, es el de ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio de una región ganglionar a la que va a drenar esas células neoplásicas. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto? Fíjate. Supongamos que tenemos un cáncer de mama, ¿sí? En el cuadrante superexterno. Superexterno, ¿sí? Va a drenar a los axilares. A los ganglios axilares. ¿Bien? Entonces, de forma intraoperatoria, cuando están interviniendo a esta persona, se hace un ganglio centinela de estos axilares. ¿Bien? Entonces se hace cortes por congelación, por ejemplo, y ahí ven si estos ganglios son positivos o negativos. ¿Por qué? Porque si la neoplasia, que estaba acá en el cuadrante superexterno, ya comprometió estos ganglios axilares, ¿sí? Si este ganglio centinela es positivo, estos ganglios axilares hay que sacarlos. Y para sacarlos, ¿sí? No. Y el sacarlos significa mayor morbilidad en la cirugía. Entonces, están operando a esta paciente, ¿sí? También va a estar el anatomopatólogo, ¿sí? Ahí en la cirugía, el cual va a examinar el ganglio centinela. Primer ganglio en donde drenaría. ¿Bien? Depende cómo esté ese ganglio, se sacan o no se sacan esta cadena. ¿Bien? No es gratis sacar estos ganglios, por eso es que se hace esto. ¿Está claro? Bien. Lo otro que te voy a decir de esto es que en un paciente con cáncer, si vos tenés una adenopatía, cercana al lugar en donde está el cáncer. ¿Bien? A ver, si vos tenés este cáncer de mama y tenés una adenopatía inguinal, eso no, ¿sí? En todo caso sería una adenopatía axilar. La adenopatía en una
región cercana al cáncer, puede ser dos cosas. Una, que sea verdaderamente una metástasis, ¿sí? Que haya esta diseminación linfática, ¿sí? Y ya atacó ese primer ganglio, y que sea una metástasis, con proliferación y crecimiento de las células neoplásicas y todo eso, una verdadera metástasis. ¿Bien? O si no, puede ser que sea una hiperplasia reactiva. ¿Sí? Que sea una hiperplasia reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Las células neoplásicas van a migrar al ganglio. Y en el ganglio se va a montar una respuesta inmunitaria antitumoral específica. Y va a haber inflamación. Y también van a haber detritus de estas células neoplásicas que murieron. ¿Sí? Y los antígenos también de estas mismas células neoplásicas van a inducir inflamación. ¿Sí? Y eso es lo que te va a llevar a esta reactividad en el ganglio. Y a esta hiperplasia reactiva y esa adenopatía. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque que vos tengas una adenopatía cercana al lugar en donde está la neoplasia, no necesariamente significa que tenés una metástasis. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahí en la cirugía, en el corte por congelación y todo eso, ¿sí? Porque también puede ser esta hiperplasia reactiva. ¿Está claro? Bueno, me parece, no me olvido nada más. Divino. Esto fue todo hasta acá. Esto es lo general de metástasis que tenés que saber. Ahora no te vayas porque falta algo muy importante. Lo que vamos a ver ahora es cascada metastásica, que es toda la secuencia desde que una célula del tumor primario se desprende y llega a hacer una metástasis y se llega a un lugar distal del sitio primario. ¿Sí? Vamos a ver toda esa secuencia de pasos que ocurren y es importante que lo sepas. ¿Bien? Bueno, yo ahora te dejo con Juan, que está ahí esperando, está expectante, ya está ansioso por mostrarte y explicarte esto. Te dejo en paz, te dejo tranquilo, tranquila, espero que vayas entendiendo todos estos conceptos de neoplasia, son muy importantes. Y dejo que Juan se despida. Estudia, ¿eh? Vamos, chau. Muchas gracias, Juan. Voy a tratar de complementar un poco lo que dijiste. Hola a todos, a todas tus seguidores, seguidoras. Espero que estén bien. Hoy también tengo una tarea difícil. A diferencia de otras veces cuando nos hemos encontrado con tus seguidores, con tus seguidoras, que tenía que convencerlos a todos y a todas de cosas que vos decías a través de fotos. Hoy no va a ser a través de fotos de microscopía quizás, sino a través de algunos dibujos para tratarles de explicar algo que vos ya diste el pie hace un rato, la cascada metastásica. Vos estuviste hablando de diferentes formas de progresión. Ahora es necesario que puedan entender tus seguidores la cascada metastásica. Y esto es importante porque me parece que ahora te vas a dar cuenta de todas las cosas que tienen que pasar para que ocurra una metástasis, ¿sí? Y verdaderamente que son muchas las cosas que tienen que pasar. Y esa es la razón también por la cual, si bien hay muchas células neoplásicas en circulación, no son tan frecuentes las metástasis macroscópicas. ¿Está bien? Bueno, mira, nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar esta cascada metastásica con dibujos, de modo tal que a vos te quede lo más importante y que puedas entender el proceso. Vamos a meternos un poco en algo molecular, ¿sí? Como para que sepas algunos nombres, pero
a mí me interesa que entiendas el proceso. Y fíjate qué fácil que va a ser solamente describiendo el dibujo. Nosotros primero vamos a decir que a la cascada metastásica la vamos a dividir en dos fases. Una primera fase es la invasión de la matriz extracelular. Acordate que matriz extracelular tenemos la membrana basal y además el intersticio, ¿sí? Las dos van a estar formadas por colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas, ¿sí? En diferentes cantidades, pero al fin y al cabo los componentes son esos. Las dos son matriz extracelular. Entonces, la primera fase vamos a ver que es la invasión de la matriz extracelular y la segunda fase es la diseminación vascular, alojamiento de esas células tumorales y colonización, ¿sí?, del sitio distal. ¿Bien? Bueno, fíjate lo que está pasando acá. Una única célula transformada, esto te acordás cuando decíamos que allá por la primera clase, que decíamos que las neoplasias, ¿sí?, son clonales, ¿sí? Es una expansión clonal, que vamos a tener una única célula, que es la que se mutó, que pasó algo. Fíjate en el video de bases moleculares, en esta célula pasó eso, y se produjo la expansión clonal, y acá tenemos la masa normal de tejido, ¿está bien? Que crece de forma desregulada, no coordinada respecto a los tejidos normales, ¿sí? Está la neoplasia. Fíjate cómo algunas células se separan y estas células, que serían el tumor primario, van a tener que atravesar la membrana basal subyacente, el intersticio, la membrana basal del vaso, se va a producir la intravasación. Dentro del vaso, estas células neoplásicas se pueden juntar con elementos formes de la sangre, ¿sí? Pueden ser leucocitos, ¿sí?, o plaquetas. Al juntarse con elementos formes de la sangre, estas células, fíjate dos cosas acá interesantes, que las células neoplásicas viajan juntas, ¿sí?, están pegadas, están unidas. Bien, y por otro lado se unen, además de unirse entre sí, las células neoplásicas se unen, acá estás viendo las plaquetas. Al unirse a estos elementos formes de la sangre, les confieren a estas células neoplásicas mayor supervivencia en circulación y favorecería más la implantación en un sitio distal. ¿Está claro? Sí, es importante que entiendas que el paciente con cáncer, hay células neoplásicas en circulación, ¿sí? Hay células neoplásicas en circulación, pero no hay metástasis visibles macroscópicamente, ¿sí? E incluso hay un término que existe, que es el de latencia, en el cual hace referencia a metástasis microscópicas, pero que no progresan, ¿sí? Entonces a mí me interesa que te quede el concepto de que en el paciente con cáncer podés tener células neoplásicas en circulación, pero no vas a tener metástasis macroscópicas, justamente porque todo este proceso de metástasis es complejo y tienen que suceder muchas cosas para que verdaderamente esa metástasis surja efecto. ¿Bien? Entonces, una vez que otra cosa, estas células neoplásicas que están en circulación, ¿sí?, también pueden activar factores de coagulación y formar émbolos. Esto sería un ejemplo de una embolia sólida. Fíjate cuando vimos embolia, una masa sólida líquido gaseosa que se desplaza con la corriente sanguínea y termina enclavándose en un sitio distal al que le dio origen. Bien, este sería un ejemplo de una embolia sólida. Así como está el tromboembolismo, ese émbolo que viene de un trombo, acá tenés otro ejemplo. Otro ejemplo era el de la embolia grasa, ¿sí? Entonces ya tenés 3 ejemplos de embolias sólidas. ¿Está claro? Bien. Lo que va a pasar después es la adhesión
¿sí? Al endotelio la extravasación, y en el lugar donde se extravasó, en el tejido donde se extravasó, las células neoplásicas tienen que ser capaces de proliferar y hacer angiogénesis. Si esto no ocurre, la metástasis no tiene éxito, ¿sí? Acordate que es muy importante que pueda hacer angiogénesis, es fundamental. Recién cuando se extravasó, proliferó, hizo angiogénesis, recién ahí estamos hablando de que tuvo éxito esa metástasis. Si vos a lo mejor está, si vos a lo mejor está acá, bien, esto no es una metástasis. Estos son células neoplásicas en circulación. ¿Está bien? Metástasis es cuando ya sale del vaso, se extravasa y forma como una nueva colonia. ¿Está bien? Bien, ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en toda esta parte, porque mira, ¿ves estas células neoplásicas son de un color verde claro? Ahora, hay otras que es de color verde oscuro, que justamente son las células que se desprendieron de las demás y son las que están migrando. Fíjate, son las verde oscuro. Esto lo que te está marcando a vos es que algo pasó en estas células. Y ese algo pasó significa que disminuyó la expresión de las caderinas. Bien, ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más este proceso de la invasión de la matriz extracelular. Bien, llegamos acá. Acá a mí me interesa lo siguiente. Estos son... Uy, perdón. Esa era la frutilla del postre. Estos son fotos de Robins de diferentes ediciones, ¿sí? Este es de la novena, este es de ediciones anteriores, pero no importa, yo te lo voy a explicar con este, que es de ediciones anteriores, ¿sí? Pero fíjate que tiene un paralelismo con todo esto, ¿bien? Pero quizá acá lo tenés más separado. Entonces, mira, estas son células neoplásicas, ¿sí? Fíjate cómo las células neoplásicas ahí están juntadas con unos pelitos, ahí también. Esas son las caderinas. Y fíjate cómo esta célula, que es la que va a hacer la metástasis, se desprendió. Las caderinas hacia el intracelular, bien por debajo de la membrana plasmática, se van a unir a beta-cateninas, ¿sí? Entonces, puede ser que disminuya la expresión de las caderinas, de la E-caderina, entonces va a disminuir la adhesión entre estas células endoteliales, entre estas células neoplásicas, ¿sí? Pero también puede ser que la expresión de las E-caderinas esté bien, pero lo que esté alterado es lo otro, que son las beta-cateninas, ¿sí? Porque las caderinas, como te dije recién, se unen hacia adentro de las células con las beta-cateninas. Y si las beta-cateninas no funcionan o pasa algo, las caderinas no tienen a qué unirse, entonces las células también se sueltan. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, sigamos leyendo el dibujito, fíjate. Acá tenemos estas fibras azules que te marcan acá, colágeno, ¿sí? También tenemos laminina, son todos componentes ahí de la matriz. Esta célula se va a desprender. Bien. Acá inicia la invasión de la matriz extracelular. Y el primer paso justamente es este, que tiene que haber cambios en la interacción entre las células. Se tiene que soltar esta célula neoplásica. Es lo primero que tiene que pasar para invadir la matriz. Lo segundo que pasa es la degradación de la matriz extracelular. Y eso, degradación se te viene a la cabeza encima, ¿no? Bueno, y eso lo va a hacer a través de diferentes enzimas, metalosproteasas de la matriz, ¿sí? Como colagenasa 4. Fíjate cómo
vas a tener que esta colagenasa te va a romper colágeno. ¿Sí? Hay un montón, ¿sí? De enzimas. Estas enzimas, sí es importante que sepas esto, estas enzimas las hace la propia célula neoplásica o la neoplasia puede estimular a, a fibroblastos, ¿sí? A células inflamatorias, para que ellos elaboren esas proteasas y se va degradando la matriz. ¿Sí? Así se va degradando la matriz. ¿Está bien? Es importante que sepas que, acordate acá en la matriz extracelular, quedan retenidos factores de crecimiento. ¿Está bien? Entre esos factores de crecimiento vas a tener el VEGF, el factor de crecimiento de endotelio vascular. ¿Sí? Que eso te va a ayudar a hacer angiogénesis. ¿Bien? Bueno, entonces, se te va degradando esta matriz, ¿sí? Extracelular. Después tenés una tercera etapa, que es la fijación o adhesión a los nuevos componentes de la matriz. Y esto es porque esta matriz extracelular que tenés acá se fue degradando por todas estas proteasas. ¿Sí? Entonces, vos vas a tener, por ejemplo, receptores de fibronectina, receptores de laminina, ¿sí? A los cuales se va a ir adhiriendo esta célula neoplásica. Bien, ahora, esta célula neoplásica tiene que caminar, por así decirlo, a través de esa matriz extracelular. Y fíjate cómo lo va a hacer. La idea es que se va a ir, suponete que esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás de la célula, ¿sí? Este es el frente y esto es lo posterior. Entonces, la célula se va a unir en la parte anterior, se va a soltar de la parte posterior y va a contraer el cistoesqueleto de actina. Bien, y después hace el proceso inverso, ¿sí? Y así es como que la célula va desplazándose. Y esto lo va a hacer, esto que dice acá, factor de motilidad autócrino, es una citocina liberada por el tumor, ¿sí? La misma célula neoplásica la hace y es lo que estimula esa motilidad. Pero además esa motilidad es estimulada porque cuando se va degradando esta matriz, esos productos de degradación de la matriz funcionan como quimiotácticos para esta célula neoplásica. ¿Sí? Entonces, es como que al ir rompiéndose la parte, supongamos que esto es anterior, esta parte anterior, todas las proteasas van rompiendo acá, esto es como el frente de batalla. Y acá van quedando todos los restos de matriz, entonces la célula sabe por dónde ir avanzando. ¿Se entiende? Es una cosa similar a eso. Bien, y así van migrando a través de la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos aparte de la migración? Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Cómo va migrando a través de la matriz. ¿Sí? Vamos para atrás. Lo que estuvimos viendo es esto, ¿sí? Se sueltan las células, disminuye la expresión de las caderinas, de las escaderinas, o a lo mejor hay una alteración en las catequinas, ¿sí? Cuestión que se pierde esa adhesión celular. Entonces la célula, después de eso, sí, acordate, toda la degradación de la matriz, ¿sí? Y cómo va migrando a través de esta matriz, hasta que se produce la intravasación. Cuando se produce la intravasación, ahí terminaría la parte de la invasión de la matriz. ¿Está bien? Bien, y después pasa todo lo que estuvimos viendo antes. ¿Está claro? Bueno, a ver, sigamos. Esto es una metástasis hepática. Varias metástasis hepáticas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Metástasis hepática. Esto es una metástasis en un ganglio. ¿Sí? Esto es un ganglio
¿sí? Una metástasis. Me llamó la atención esta foto y es lo que te quería mostrar. Fíjate cómo el conducto linfático está dilatado. Y esto que ves acá son células tumorales. ¿Sí? Estas son células neoplásicas. ¿Está bien? Bien. Fíjate que estas células neoplásicas van a ser igual a todo esto. ¿Está bien? Y acá nosotros lo que estamos viendo es un ganglio también, que yo te lo quería mostrar por lo siguiente. Acá, en esta parte, nosotros tenemos la cápsula del ganglio, ¿sí? Y la zona cortical. Pero acá, en esta parte, vamos a tener que el ganglio fue reemplazado por una formación que tiene un crecimiento, ¿ves? Como si fuera glandular, ¿sí? Esto es un crecimiento glandular. Decís, ¿qué hace esto acá en el ganglio? Bueno, no sé lo que hace, pero vos sabés que una neoplasia maligna con un patrón de crecimiento glandular se llama adenocarcinoma. Bueno, esto es una metástasis de un adenocarcinoma. Acordate que los carcinomas diseminan principalmente a linfáticos. ¿Sí? Principalmente diseminan a linfáticos. No quiere decir que no disemine en vía hematógena, como te dijo Juan hace un rato. ¿Sí? Pero la principal vía de diseminación al inicio es la vía linfática. Y acá tenés un adenocarcinoma haciendo una metástasis en un ganglio linfático. ¿Estamos? Bueno. Espero que te haya servido, que te haya sido claro. Espero que esto haya ayudado a comprender mejor todo lo que te estuvo explicando Juan. Yo hasta acá llegué. Acá termina esta parte de metástasis. Por mi parte nada más. Si te gustó, esto me dijo Juan que te lo diga y te lo tengo que decir porque si no Juan me va a matar. ¿Sí? Si te gustó, ponele me gusta, compartilo con un amigo, una amiga, alguien que vos consideres que le puede servir, ¿sí? Compartilo, suscríbete al canal de Juan, suscríbete a Pato Pa' Todos, así sigue creciendo ese gran canal, esa gran comunidad que se está formando. Y si no te gustó, como dice Juan, compartilo con un enemigo, ¿sí? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chau.